Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Cuando me enteré de la entrada de este sirviente, tuve que morderme el labio para no decir con desdén lo primero que me vino a la mente. En concreto, de quién fue la brillante idea de construir un túnel bajo las defensas de la ciudad y directo al corazón del centro de poder. ¿Por qué entonces tener muros si se puede tener un camino directo hacia los edificios gubernamentales? El problema no era tanto el hecho de que hubiera un túnel, sino que su existencia fuera tan conocida. El Reichstag en Brunswick contaba con una ampliación similar para permitir que los ministros y funcionarios del gobierno evacuaran el edificio en caso de emergencia. La diferencia radica en que, en el caso de Germania, las entradas y salidas de los pasadizos eran secretas. Solo los funcionarios con la máxima autorización y los soldados encargados de custodiarlos sabían exactamente dónde se abrían los túneles hacia la ciudad. Pero aquí, hay una maldita placa en el lateral de un edificio del distrito vecino que dice entrada de los sirvientes del Palacio de Jade. ¿Por qué no pintar flechas gigantes desde las puertas de la ciudad hasta este lugar con una pancarta en lo alto saludando a cualquier posible asesino? Pero ahora que he tenido algo de tiempo para pensarlo y después de haberlo meditado un poco, me doy cuenta de que no fue tan sencillo como mi reacción instintiva me hizo pensar que era. El túnel de los sirvientes era más un laberinto que un túnel. Había muy pocos puntos de interés o indicaciones a lo largo de su recorrido. Los callejones sin salida eran comunes si uno no tenía cuidado o no conocía el trazado. Los senderos eran largos y sinuosos. Casi nunca se mantenían nivelados, y casi siempre con una ligera elevación. Y en su punto más ancho, había espacio suficiente para que dos personas caminaran juntas. Incluso entonces, sus hombros rozaban las lisas paredes de piedra. Ahora puedo ver que, dados los límites tecnológicos de este mundo, esto es mucho menos la puerta trasera estúpida que pensé que era. Incluso sin la educación militar de mi vida anterior, puedo deducir múltiples formas de hacer que subir estas escaleras sea una pesadilla para cualquier fuerza atacante. Sin saber si derrumbar el túnel comprometería de alguna manera los cimientos del palacio, lo más sencillo sería verter aceite o algún tipo de lubricante por los escalones. Dada la pendiente del camino, las piedras lisas utilizadas en su construcción y la ligera inclinación de los escalones, cualquier ascenso no sería tan sencillo como parecería. Sería casi cómico ver a los soldados invasores intentar subir los escalones sin éxito, solo para resbalar y caer al suelo, arrastrando a sus compatriotas. Por supuesto, los lubricantes utilizados también podrían ser inflamables si los atacantes logran avanzar. Una antorcha después, y los defensores ya no tendrán que preocuparse por los invasores. El fuego siempre ha sido uno de esos aspectos de la naturaleza que, por muy avanzado que sea el hombre, inspira miedo en las masas. La visión de los caídos carbonizados que cualquier atacante debe pisar o aplastar debería bastar para debilitar su moral. Pero ese pensamiento sería para otro momento. Por ahora, cambié torpemente la ropa que llevaba puesta, teniendo cuidado de no sacar el cuchillo que tenía guardado en mis bolsillos. Aunque era más cómodo para moverme que los vestidos y otras prendas femeninas que usaba a diario, esa comodidad se debía a la calidad de la tela. Quizás me estaba ablandando, o quizás me había acostumbrado demasiado al lujo opulento, pero la tela de estas prendas se sentía extraña. Como las fibras de un cepillo de alambre rozando mi piel. No dolía, pero era molesto. Sentía la sensación a cada paso. Quizás me he vuelto blando. O quizás solo le estoy dando demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, los métodos para confeccionar esta ropa prestada y la que me dieron en el orfanato en mi vida anterior están separados por más de un milenio. Debería pedir que me hagan ropa a medida. Algo con lo que pueda moverme con facilidad, pero hecho con telas de mejor calidad. Bueno, me preocuparé por eso más tarde. Por ahora, la ciudad. Y me quedé impresionado y decepcionado a partes iguales. Por un lado, era una ciudad fantástica con elementos fantásticos. En mi breve recorrido, vi nada menos que dos criaturas parecidas a caballos tirando de carretas. Una parecía un mamut del tamaño de un caballo, mientras que la otra era una especie de cocodrilo gigante con 6 patas. Además, hasta ahora he visto no menos de una docena de razas humanoides diferentes caminando junto a humanos comunes en mi recorrido. Hombres cabra con pequeños cuernos subiditos en la frente y patas con pezuñas articuladas invertidas. Hombres pájaro con aspecto aviar, con plumas en los brazos y garras en lugar de dedos.
Un hombre con un cuerno a lo largo del puente de la nariz. Hombres lagarto, con escamas verdes y dientes afilados. Incluso un enano al estilo de Tolkien martillando un yunque. Por otra parte, ese último podría haber sido simplemente un hombre afectado de enanismo. Las calles también estaban más limpias de lo que esperaba. Pensé que podría haber sido un sesgo mío. Había dado por sentado que la ciudad, más allá de las zonas adineradas, estaría llena de suciedad y mugre. Los trabajadores recorrían constantemente las avenidas y carreteras principales en una guerra aparentemente interminable por mantenerlas limpias. Pero cuanto más me alejaba del centro del poder, menos urgente parecía esta guerra, con grandes montones de basura secuestrada en los callejones esperando a ser recogidos. También descubrí que la cantidad de grafitis aumentaba constantemente a medida que caminaba. Al igual que la explicitud tanto del arte como de las palabras escritas para acompañarlos. Toda esta limpieza no alivió el hedor que flotaba en el aire. Arrugué la nariz al primer olor. Incluso me resigné a respirar por la boca debido a la pestilencia del aire. Supongo que una de las ventajas de vivir en un palacio sobre una colina es estar libre de este hedor. Pero para ser justos, con toda esa gente dando vueltas bajo el sol abrasador, en los espacios relativamente reducidos de una ciudad, con todas las bestias de carga que tiraban de los carros y los desechos que dejaban, era un milagro que no oliera peor. Solo puedo imaginar el hedor que habría si en la cultura saderana no existiera la práctica del baño regular. Pasó otra hora y tuve que dejarme caer a descansar en una pequeña escalera. Estaba a punto de agotar mis fuerzas. Tenía los músculos doloridos y estaba empapado en sudor. Y aún así, aún no había llegado al Coliseo, el objetivo de esta excursión. En parte, culpa mía. Me había negado a alejarme demasiado de las carreteras principales por miedo a perderme en las laberínticas calles y callejones. Por muy curioso que fuera, no tenía sentido explorar si me perdía. A pesar mío, sabía que tendría que dar la vuelta enseguida. El sol ya estaba alto y el calor del verano hacía insoportable cualquier otra caminata para mi cuerpo desacostumbrado. El pregonero extendió su mano expectante hacia un muchacho que estaba parado debajo de su podio. Dicho sirviente tomó la tablilla y le entregó otra para leer. Una esclava de la casa del honorable senador Marcus Pal Albus ha desaparecido, resonó su voz entre la multitud. Con cada gesto que hacía para enfatizar sus palabras, los pliegues de su rostro y brazos se agitaban. Incluso la grasa de su garganta se movía al hablar. Robada o fugada. Es una semihumana de ascendencia élfica, con cabello color oro hilado y ojos como zafiros. Una generosa recompensa para el ciudadano, o los ciudadanos, que la devuelvan a su legítimo dueño. Al igual que con la primera tableta, dejó caer la que tenía y tomó la siguiente placa que le ofrecían. Recorrió con la mirada las palabras antes de continuar. En honor a la llegada del gran príncipe Aeteor al Capitolio, el vasto principado, estado vasallo del imperio, ha organizado un banquete en el gran foro dentro de una semana. Las festividades comienzan al mediodía. Se anima a todos los ciudadanos, si pueden, a asistir. Hombres libres, actores y comerciantes sin escrúpulos no son bienvenidos. No se tolerará ningún desorden. Hizo una pausa para dar efecto y respirar profundamente antes de pasar al siguiente tema. Noticias de las provincias del norte. La horda bárbara de Atcliffe Hacha Sangrienta ha saqueado el templo de la diosa del agua Azuras. Nada sagrado ni santo se salvó de su vandalismo. Los bárbaros destrozaron los iconos e imágenes de la diosa, profanaron a las santas mujeres de la forma más degradante antes de llevarlas a sus largas naves y erigieron un altar a su oscura diosa sobre las ruinas humeantes al partir. En respuesta a esta barbarie, el gobernador Ayusad Puyo ha movilizado a sus legiones y marchas para enfrentarse a la horda del norte a orillas del mar helado. Se insta a todos los ciudadanos a hacer ofrendas a los dioses para una rápida victoria contra la horda bárbara. Me enteré de eso el otro día mientras iba camino a mis clases de magia. Hubo muchos murmullos en la corte después de que se anunciara. De nuevo, este es un momento en el que la clase alta recibió un relato mucho más detallado de todo el calvario sobre la respuesta del gobernador y cómo, básicamente, toda su carrera dependía de que él rechazara la inclusión. El pregonero recogió la última tablilla en manos de su sirviente. Y, por último, el pan de esta semana para los ciudadanos de la capital lo proporciona el gremio de molineros cisalpinos. El gremio de molineros utiliza solo el grano más fino en su pan. Pan de verdad saderano, para verdaderos saderanos. Al parecer, la colocación de productos y la publicidad eran conceptos que trascendían el tiempo y el espacio. Justo cuando me estaba levantando para continuar mi pequeña caminata, alguien me llamó. Tú.
A mi izquierda vi a un hombre corpulento, que supongo que era un comerciante, mirándome lascivamente. «Vete a la mierda, muchacho», exigió. «Disculpe. No necesito que los de tu calaña ahuyenten a los clientes», explicó. «Así que lárgate». «Mi especie», respondí sin darme cuenta de lo que estaba diciendo. «Sí, del tipo que no compra nada, pero se escapa con algo cuando estoy ocupado», dijo el hombre, alejándose de su puesto. Pero luego los vi. 2 figuras encapuchadas se acercaron a nosotros, obviamente atraídas por los gritos constantes del hombre. Se mezclaron con la multitud, pero mis experiencias de la guerra me dieron un sano sentido de autoconservación y de ser consciente de mi entorno. Ni siquiera ser décimo pudo arrebatármelos. Estoy seguro de que, de lo contrario, nunca los habría percibido. Las figuras casi se deslizaban entre la multitud, sin empujones ni empellones, mientras se acercaban. Casi en silencio. Espadas visibles a sus costados. ¿Algún tipo de policía secreta? Me estás ignorando, pequeño imbécil. El hombre me tiró al suelo con un fuerte empujón. Me puse de pie relativamente rápido. Los murmullos entre la multitud aumentaron al verlo. Esto estaba escalando demasiado rápido. Y las cifras eran aproximadamente: «Aquí estás, nieto». Una mano aterrizó en mi hombro. Al girarme, vi a un hombre de aspecto mayor con una túnica holgada. Su rostro estaba marcado por la edad y la calvicie. Las arrugas surcaban su piel curtida. No necesitaba lidiar con un viejo hijo de puta además de todas estas tonterías. «¿Este es tuyo?». El comerciante arqueó una ceja y nos miró a los dos. «De mi hija, en realidad», explicó el anciano. «Pero ya sabes cómo se ponen los chicos, les quitas la vista de encima un segundo y se van a su pequeña aventura». Y te dije que no te escaparas así», me interrumpió antes de que pudiera protestar. Cuando me miró, noté que su sonrisa, aunque paternal, tenía un matiz, al igual que su voz. Aunque parecía cordial y cariñoso, había algo extraño. Me apretó con más fuerza por una fracción de segundo mientras me acercaba. «Pero, vamos, nada de eso», se inclinó a mi altura. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi una mirada penetrante en ellas. No la clase de mirada que tendría un hombre que está perdiendo la cabeza. «Creo que ya es hora de irnos». Entonces lo comprendí. No era un viejo decrépito que me confundiera con su nieto. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Salvando a un niño del peligro haciéndose pasar por su tutor? ¿O se trataba de un secuestro encubierto? ¿Qué hago entonces? ¿Negar que conocía a este hombre y entregarme a merced del comerciante y del par de policías secretos encapuchados que estaban listos para arrestarme, o aceptar la información que me dieron, sin garantía de que fuera genuina? Mi mano se dirigió al pequeño cuchillo que llevaba atado a la pierna, justo debajo del pantalón. Subconscientemente, quería sentir que seguía ahí. Que tenía alguna forma de defenderme en el peor de los casos. «Lo siento, abuelo», le respondí, intentando sonar lo más culpable posible. No quise causar problemas. La fortuna favorece a los audaces. Un sentimiento apropiado para una Roma de fantasía. «Oh, no hay problema», le siguió el juego. «Solo recuerda que ya no soy el joven que era». Antes de que el comerciante pudiera interrumpir mi disculpa, la mano arrugada del anciano, áspera y callosa, agarró la mía. «Vamos, tu madre debe estar muy preocupada por ti», me dijo, alejándome del puesto y camino abajo. Con el rabillo del ojo, vi a los 2 hombres encapuchados acercarse y agarrar al comerciante, arrastrándolo hacia un callejón. No oí gritos ni ruidos fuertes mientras me llevaban a la vuelta de la esquina, así que solo podía adivinar qué le estaba pasando. Dada mi experiencia previa lidiando con la NKVD de los rojos, me atrevo a suponer que pronto deseará que le hayan dado una paliza. Después de unos minutos de caminata, en dirección al barrio Imperial pasando por los puntos de referencia, el hombre soltó bruscamente mi mano. Al mirar hacia arriba, vi a un hombre completamente diferente al que me había salvado. Su figura encorvada se enderezó y su leve cojera desapareció. Y su mirada penetrante se clavó en mí. Entonces, era sincero. Supongo que corresponde darle las gracias correspondientes. «Gracias yo, ¿qué hacías ahí, niña?», me interrumpió el hombre. Había desaparecido el tono suave y familiar que le había mostrado al comerciante. Seguía hablando suavemente, pero su tono tenía un matiz que no tenía hacía unos minutos. «¿Perdón?». Mi mente daba vueltas pensando en todas las posibilidades de lo que estaba diciendo.
Aunque quizá no sea noble, continuó, sé que la mayoría de las mujeres nobles no se atreven a salir del barrio imperial a menos que las carguen en una pelusa y las rodeen una docena de criados y asistentes. Menos aún dejarían sus casas sin vigilancia. Y menos aún lo harían disfrazadas de plebeyas. ¿Y acaso hace falta mencionar tu edad? Lo siento señor, no entiendo de qué está hablando, me hice el tonto, tratando de ganar tiempo para formular una respuesta adecuada. Suspiró. Quizás puedas disimular tu acento para la mayoría de la gente, pero he trabajado lo suficiente con la nobleza como para entender la cadencia de sus voces, por muy bien disimulada que esté. Así que, por favor, ten la decencia de prescindir de esa fachada de ignorancia. Podría ser solo una sirvienta a la que le enseñaron a hablar así, respondí con cautela, sin intentar disimular mi acento. Recordé un comentario casual que Julia hizo una vez. A los nobles les gusta que sus sirvientes hablen correctamente. Así es, admitió. Pero les gusta aún más que sus sirvientes sean silenciosos y recatados. Y tú, me miró de reojo, parece que no eres ni lo uno ni lo otro. Maldita sea. Claro que no ha intentado nada. Aún así, me lo recordé. Y la forma en que caminábamos nos acercaba cada vez más a las zonas más seguras de la ciudad. Cada paso hacía que pareciera menos probable que se tratara de un secuestro demasiado elaborado. Sobre todo porque había intuido que yo era un noble y, por lo tanto, un rescate muy lucrativo. ¿Qué pediría un hijo del emperador? Así que decidí poner todas mis cartas sobre la mesa. Entonces, ¿fue solo mi voz y mi lenguaje corporal? No exactamente, se rascó la barbilla. Si hubiera sido temprano por la mañana o por la noche, fácilmente te habría considerado un sirviente fuera de servicio. Pero esa cautela en tu mirada, la constante observación del entorno en busca de amenazas, la tensión en tu cuerpo, todo me dio la impresión de que te sentías fuera de lugar. O, mejor dicho, tenías miedo de que te descubrieran. Mierda. Eso refleja bastante bien cómo me sentí en esa situación. Y si no fuera noble, dejé de fingir que mi situación era diferente, me habrías dejado con esa gente. Me refiero a los hombres con capas o al mercader. No, dijo negando con la cabeza. Aún así, te habría ayudado. Con buenas obras y todo eso. Entonces es simple altruismo. A quienes hacen buenas obras les ocurren cosas buenas, respondió encogiéndose de hombros ante mi pregunta. Al menos eso dicen algunos sacerdotes. Quizás haya algo de verdad en sus palabras. ¿Quién sabe? Esa no es una respuesta, repliqué. Y sin embargo, eso es todo lo que diré al respecto. Estabas en apuros, yo te ayudé. Eso es todo. Aunque debo preguntar, ¿qué haces en la calle así? Preguntó, señalando la ropa de Julia. Dudo que corras por tu vida, dado que pareces contenta de volver a tu vida dorada, señaló la distancia cada vez menor a las murallas del barrio imperial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tienes curiosidad por ver cómo viven los plebeyos? ¿O intentas ver al chico por el que te desmayas, cuya baja posición social te prohíbe el amor? Contuve un sonido de asombro ante el último punto, incluso cuando él se rió de sus propias palabras. Una razón completamente distinta, descarté rápidamente la idea de estar en un amor prohibido. Solo quería ver el Coliseo. Entonces, ¿sientes pasión por la aventura? No es una aventura, solo curiosidad. Lo veía desde mi ventana todos los días y pensaba, ¿por qué no verlo en persona? Y, me instó a continuar. Y no lo hice, admití. En cambio, un comerciante me abordó por el simple hecho de sentarme cerca de su puesto y me salvó un anciano muy curioso que hace demasiadas preguntas. Mi pulla lo hizo sonreír. Está bien. Aunque, si me permites el atrevimiento, la próxima vez que decidas recorrer la ciudad, en lugar de hacerte el pobre, ¿por qué no caminamos juntos hasta el Coliseo? Un buen paseo siempre me viene bien. Eres muy atrevida, comenté. Incluso ignorando las implicaciones de que un hombre mayor quiera pasar tiempo a solas con una jovencita, ni siquiera sabemos nuestros nombres. Me ofende la insinuación, dijo sin sonar ofendido. En cualquier caso, soy incapaz de hacer lo que pretendes por dos razones. ¿Cuáles son? Primero, soy un archivista de renombre, dijo con orgullo. ¿Por qué arriesgarlo todo imponiéndole a un noble, cuando puedo comprar todos los calentadores de cama que quiera? La forma en que dijo eso me provocó un pequeño escalofrío en la columna. Y en segundo lugar, continuó, el punto es irrelevante, dado que me despidieron hace décadas. Cortar, repetí. Castrar. Pilares y piedras, añadió, como si comentara el clima y no una mutilación corporal. ¿Por qué? Ahora quien hace tantas preguntas, se rió entre dientes. Me mordí la mejilla al darme cuenta de que tenía razón.
Ahí estaba yo, comentando su curiosidad mientras indagaba en su vida. Tienes razón en una cosa, comentó el hombre mayor. Aún no nos han presentado como es debido. Deteniéndose en medio de la calle, con los brazos en las mangas de su túnica, me hizo una breve reverencia. Soy Gaius Rax, un placer conocerla, señora Tana, respondí con lo primero que se me ocurrió y le hice una pequeña reverencia. Por muy agradable que fuera la conversación, definitivamente no iba a usar mi nombre real. Señora Tana, solo Tana, le dije con firmeza. Sin ánimo de ofender, pero, no, lo entiendo, comentó, señalando a un lado. Sin embargo, creo que aquí es donde debemos separarnos. Mirando hacia donde señalaba, vi un pequeño edificio enclavado en una pequeña zona de mercado de lujo, muy cerca de la muralla que separaba el barrio imperial del resto de la ciudad. Una pequeña placa dorada descansaba junto a la puerta. Mantenimiento de registros. Mi lugar de trabajo, dijo. Si alguna vez deseas aceptar mi oferta para recorrer la ciudad, no dudes en pasarte. Confío en que conoces el camino de regreso. Asentí. Pues vete, hizo un gesto exagerado de espanto. Será mejor que regreses a casa antes de que tu señor padre note tu ausencia. Mientras el hombre, calló, entraba en su morada, solo podía pensar en lo extraño que era. Ayudaba a un noble sin pedir nada a cambio. No es que tuviera mucho que agradecer, pero aún así. Y era interesante conversar con él. Nada del acoso ni los mimos constantes a los que me sometía a diario debido a mi nacimiento. Mientras me alejaba, todavía receloso del extraño individuo encapuchado que se encontraba en el camino de regreso a la entrada de servicio, solo podía pensar que probablemente aceptaría esa oferta en un futuro cercano. Gallo nunca se consideró un hombre devoto. A decir verdad, tampoco fue un hombre muy piadoso. En su juventud, tenía asuntos más urgentes que atender que las escrituras. Claro, rezaba las oraciones en voz baja en los días festivos, y tenía un icono escondido en algún lugar de su dormitorio, pero nunca fue un devoto. Nunca tuvo reparos en ofrecer ofrendas a los diversos dioses cuando se le pedía, incluso cuando docenas de personas se martirizaron por no hacer nada frente a una estatua. Tontos. Unas palabras dichas ante una estatua no eran más vinculantes que si se juraban ante un par de zapatos. Cuando el emperador Altus reprimió a los seguidores del dios único, su vida cambió muy poco. Observó cómo los sacerdotes del único eran quemados en sus libros o arrojados a los numerosos fosos de combate con solo un libro de oraciones como arma. Probablemente se pretendía una broma cruel obligar a un sacerdote a usar las palabras de su propia fe para protegerse de sus oponentes armados con acero. Pero Gallo sabía por experiencia propia que algunos libros de oración eran bastante gruesos y golpeaban con la misma fuerza que una piedra de buen tamaño si se usaban correctamente. Y si golpeas a alguien en la cabeza con una piedra suficientes veces, morirá. Pero eso fue hace una vida, incluso con la actitud de no intervención del emperador Molt hacia los monoteístas, siempre y cuando mantuvieran su culto fuera de la vista y no se agitaran contra los otros dioses, todavía era un estigma terriblemente difícil de superar si se los etiquetaba como tales. No es que hiciera publicidad de su fe. Era un pésimo monoteísta. Nunca alzó la voz en defensa de quienes estaban siendo enviados a las pirás, ni protegió a quienes huían de los perros. Solo observaba. Aún así, esta mañana experimentó algo que todavía no puede explicar adecuadamente. Acababa de despertarse, se había refrescado con un chorro de agua fría, se había puesto su cómoda túnica para leer un libro cuando notó que una hoja de papel caía sobre otro libro suyo. Sin duda, entró por la ventana abierta. El libro en cuestión era viejo y manchado. Descuidado por el paso del tiempo, con páginas faltantes. Sinceramente, dejarlo sobre su escritorio, donde cualquiera pudiera verlo, era un riesgo en sí mismo. Pero el sentimentalismo era una fuerza ante la que incluso él tenía que inclinarse. Al fin y al cabo, le salvó la vida, solo que no de la forma en que uno supondría. Pero cuando su dedo tocó la tapa manchada, para apartar la hoja, la luz lo cegó y una voz resonó en su cabeza. Ve al mercado, la emperatriz te espera. Y entonces todo volvió a la normalidad, ignorando su corazón acelerado y su trasero dolorido al caer al suelo. Recuerda haber tocado el libro con tibieza, como si temiera que la sensación se repitiera. Sin embargo, no pasó nada. Estaba solo en su habitación, como siempre. Para él, la situación era simple. Se estaba volviendo loco. Eso fue lo único que pudo justificarse mientras recogía el libro y lo arrojaba de vuelta a un rincón de su armario. Oír y ver cosas que no existían era uno de los primeros síntomas de una enfermedad mental.
Gallo no tiene ni idea de qué lo impulsó a dar un paseo por la tarde. ¿Será el deseo de tomar aire fresco? Quizás solo quería estar seguro de que estaba loco, que oía cosas en su mente que no eran reales. Cuando llegó a un mercado, no fue recibido por ningún guardia o asistente que llevara pelusa, sino por una muchacha que discutía con un comerciante, y dos de los ojos del emperador moviéndose para amordazarlos a ambos por perturbar la paz, sin duda. Podría haber simplemente observado y dejado que todo sucediera, como lo ha hecho tantas veces antes. Y aún así, tras hablar con ella, notó algo diferente. Era mucho más inteligente de lo que una chica de su edad debería poder seguirle el ritmo, broma tras broma. Parecía más como si estuviera hablando con una erudita que con una niña. Sus ojos tenían cierta dureza. Como si juzgara todo a su alrededor. Como si el mundo le pareciera incorrecto. Y cuando la joven Tana, o quien quiera que realmente fuera, regresó al lugar de donde vino, él supo que había mucho más en ese mensaje en su mente que simplemente el comienzo de la locura. Al regresar a su habitación, sacó el libro del armario una vez más. Toda esta experiencia le recordó una frase sencilla que se ha transmitido desde la antigüedad. Palabras pronunciadas cuando el único habló por primera vez a las masas. Una frase que se ha repetido desde entonces. Y ahora parecía más apropiada que nunca. Deus lo vult, en verdad. Cuando ocurrían, las cenas familiares ocasionales solían ser un asunto extraño. La mayoría de las veces, nuestros horarios no se ajustan del todo bien para una comida familiar. El emperador comía principalmente en su estudio personal, demasiado ocupado con los asuntos de estado como para dejar las cosas en paz, ni siquiera por un breve periodo. Mientras tanto, mis hermanos Zorzal, Katy y Diabo siempre tenían sus propios asuntos que nunca cuadraban. Ya fueran las juergas de Zorzal con sus amigos, las reuniones políticas de Katy o las cosas de Diabo, todos tenían sus propios horarios. Esto se complicaba aún más porque cada uno poseía su propia casa, aunque llamarlas villas o mansiones sería más apropiado dada la magnitud de sus respectivas residencias. Por cierto, nunca entenderé por qué Diabo tiene su propia mansión con solo 15 años. El emperador dijo que era porque ya es un hombre adulto. Supongo que los estándares de madurez y adultez son diferentes aquí, y no es que Diabo no tenga un ejército de sirvientes y oficinistas que se encarguen de todo. Quizás mis quejas sean un poco hipócritas dadas mis hazañas pasadas como preadolescente al mando de una unidad militar, o quizás solo tenga un poco de envidia de no tener una mansión lujosa propia. ¿Quién lo diría? Mientras que en el otro extremo del rango de edad, estábamos Pina y yo, ambas demasiado jóvenes para vivir solas. Cualquiera pensaría que estaría acostumbrada a cenar con Pina dada nuestra proximidad, pero Pina es Pina. La chica se despierta al amanecer para entrenar con sus amigas sirvientas como caballeros, luego realiza sus estudios habituales durante el día, antes de volver a entrenar hasta el anochecer. Para cuando llega a la hora de cenar, Pina está demasiado agotada después de todo el entrenamiento como para querer hacer otra cosa que no sea bañarse y dormir. No puedo criticar su ética de trabajo, e incluso ahora me inclino a creer que esto de ser caballero no es solo una fase pasajera. Pina lleva 2 años en esto, y aunque algunos de sus compatriotas lo han dejado, la mayoría se ha mantenido fiel a los ejercicios y al acondicionamiento físico. Incluso los he observado en la ocupación. Por la tarde, porque aunque me despierto temprano por la mañana, no es lo suficientemente temprano para asistir a los ejercicios matutinos, suelo encontrar a Pina liderando una fila de otros nobles, chicos y chicas, marchando o practicando esgrima. Sin embargo, de alguna manera, gracias a un esfuerzo hercúleo, o a la exigencia del emperador, todos estamos sentados a la misma mesa por primera vez en meses. Y entonces se hizo evidente por qué no teníamos cenas familiares, porque realmente estoy haciendo algo importante, en lugar de perder el tiempo con juergas de borrachos y cualquier hedonismo desenfrenado en el que te involucras por la noche, se burló Katy desde su extremo de la mesa. Al menos no soy una chica que grita al ver un poco de sangre. Exclamó Zorzal, y su puño cayó junto a mi vaso, obligándome a extender la mano para evitar que se derramara mientras la mesa temblaba. Es porque siempre que Zorzal y Katy se encuentran en el mismo lugar, terminan en una pelea. Son completamente opuestos, y sus personalidades parecen insoportables incluso en presencia del otro.
Ni siquiera las cosas más importantes pueden desencadenar una de estas sesiones de gritos. Incluso la cosa más mundana puede hacer que se peleen. Ni siquiera recuerdo por qué empezó la discusión de esta noche. Estaba demasiado ocupada intentando ignorarla, pero creo que fue Zorzal desafiando la masculinidad de Katy y, a partir de ahí, la discusión se descontroló en una discusión general sobre sus obvios defectos. Todos hicieron lo posible por disfrutar de sus comidas a pesar de la discusión, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo dado el volumen de la misma. Pina mantenía la vista fija en su plato. Temblaba visiblemente cada vez que alzaban la voz para insultarse o degradarse. Diabo observaba con morbosa curiosidad, casi viéndolo como una forma de entretenimiento que acompañaba a la cena. El emperador levantaba la vista del plato de vez en cuando, pero no dejaba traslucir su opinión sobre el cambio en curso. Y en cuanto a mí, Zorzal siempre se sentaba a mi lado durante las comidas, así que me estremecía constantemente al verlo actuar como un niño petulante y resentido mientras golpeaba la mesa con el puño como un gorila. Ni siquiera el personal quería saber nada de esto. Aparte de nuestros sirvientes personales, que tuvieron que acompañarnos durante la comida, los diversos sirvientes que colocaban y recogían los platos parecían apresurarse a medida que las discusiones se acaloraban. Pero de vez en cuando veía una cabeza asomarse por la puerta de la cocina para escuchar lo que pasaba. Y siempre volvía al mismo punto. ¿Quién sería el mejor príncipe heredero? Aunque me lo guardé para mí, Katy fue la mejor opción en mi opinión. Katy era todo lo que un gobernante hereditario desearía en su descendencia. Guapo, ingenioso, inteligente, firme, sociable y diligente. Sabía, por algunas menciones casuales de mis encuentros con Gaius, con quien me reúno con cierta regularidad cuando necesito escaparme del palacio para tomar el aire o después de cansarme de ser constantemente atendido por un ejército de sirvientes, que Katy era una estrella emergente en la esfera política. Si bien no era un actor de verdad en los asuntos de Estado, debido a su juventud e inexperiencia, su noble cuna le brindó muchas oportunidades de conocer y saludar a quienes podían actuar en su favor. Y, a pesar de su juventud, su inteligencia y adaptabilidad lo convirtieron menos en un títere utilizado para impulsar acciones políticas y más en un actor por derecho propio. Por el contrario, Zorzal era Zorzal. Sí, mi hermano era objetivamente atractivo, con esa musculatura, y su carisma siempre lo convertía en el centro de atención en las fiestas, pero nada más. Carecía de todas las demás cualidades necesarias para ser un buen gobernante. Se enojaba con facilidad, era testarudo como una mula, priorizaba las ganancias a corto plazo sobre las inversiones a largo plazo, despreciaba a los académicos, así como el concepto de la academia en general, y tenía la mala costumbre de pensar que, por ser de la realeza, las leyes no le aplicaban. Justo la semana pasada, vi a Zorzal y sus compinches robarse el inventario de una tienda entera sin compensación. Me sacó de mis estudios para tomar un poco de aire fresco, como él lo llamaba. Solo nosotros dos, dijo, ignorando al pequeño ejército de asistentes y guardias que nos seguía en silencio. Supongo que el descanso me hizo bien, pero no fue nada comparado con la vergüenza que sentí cuando Zorzal decidió requisar las provisiones de un restaurante entero para su casa. Carne, cerveza, vino y todo lo que sus sirvientes podían llevar. Estoy bastante seguro de que Zorzal incluso estaba mirando a las esclavas que servían a los clientes para su propia diversión nocturna, pero decidió no hacerlo después de que le recordé mi presencia con él. Cuando le pregunté si me daría una compensación por la mercancía, sonrió y me alborotó el pelo. Me dijo que servirnos era su pago, soltó una risita alegre y me acompañó para continuar nuestra caminata. Apenas recuerdo un momento, en ninguna de mis vidas pasadas, en el que me haya sentido más avergonzado de que me vieran con otra persona. Esa desvergüenza tan flagrante y descarada, incluso por la apariencia de modestia, me hacía sentir como si todos me juzgaran por ser de su mismo tipo. Más tarde ese mismo día, usé el poco dinero que me daba el emperador como asignación para intentar pagar los objetos que Zorzal se llevó. No en persona, claro está. Envié a Julia y a Rennes a hacer la reinterpretación en mi lugar, con una nota disculpándome por las acciones previas de mi hermano y pidiéndoles amablemente que les dijeran a las dos criadas si la cantidad proporcionada era suficiente para cubrir sus costos en caso de que lo proporcionado no fuera suficiente. Nunca recibí respuesta del restaurante, pero las dos mucamas me aseguraron que el dueño estaba muy contento con lo que le dieron, así que supongo que todo está bien. Así que, como dije, Katy es la mejor opción entre él y Zorzal. Sinceramente, una parte de mí está convencida de que el emperador está furioso con Zorzal, ya que tuvo un ejemplo perfecto de lo que podría haber sido.
Claro que no estoy tan acostumbrado a la sangre como tú. Supongo que es consecuencia de no salir a cacerías frívolas de jabalíes y vírgenes con tus sirvientes. El príncipe estudioso puso los ojos en blanco ante la acusación de Zorzal. Con un gruñido, Zorzal se levantó de su asiento y miró a nuestro hermano con enojo. Si crees que eres mucho mejor que yo, ¿por qué no luchamos aquí ahora? ¿Y qué probaría eso exactamente? No aceptó el desafío. Que en realidad eres un hombre. Katy suspiró. No voy a pelear contigo, hermano. Porque sabes que perderás. Absolutamente, Katy negó con la cabeza ante las payasadas de Zorzal. Nunca he dudado de tu fuerza. Eres físicamente más fuerte que yo. Quizás sea la forma en que los dioses compensan tu absoluta falta de tacto o sutileza. Borra esa maldita sonrisa de tu cara, bastardo. Rugió Zorzal, golpeando de nuevo la mesa con los puños, demasiado cerca de mi plato para mi comodidad. No estarías tan satisfecho conmigo si hubiera castrado a tu juguete, sumisa, suficiente. Los príncipes miraron rápidamente a nuestro padre, que no se divertía. Ya que parecen haber cenado lo suficiente, el emperador observa los platos aún llenos. La pareja está demasiado ocupada discutiendo como para comer. Les daré permiso para regresar a sus casas. El subtexto era obvio, incluso para Zorzal. Katy se levantó rápidamente, hizo una respetuosa reverencia al emperador y salió sin más alboroto, seguido de cerca por sus seguidores. Zorzal, mientras tanto, padre, ¿por qué no estás? Dije, el emperador miró a Zorzal con enojo, con una mirada de fastidio evidente. Te doy permiso para volver a casa. Fue su culpa. Siempre es suya, no me hagas repetirlo una tercera vez, muchacho, casi le gruñó el emperador, desafiándolo a hablar fuera de lugar otra vez. Zorzal, para su crédito, no volvió a alzar la voz. Resopló y salió furioso. Parecía abrir de par en par todas las puertas que pasaba, tanto que las manijas se estrellaban contra las paredes, y empujaba a cada persona que se cruzaba al salir como un niño malhumorado. Sus propios sirvientes siguieron su camino de fastidio y mal humor. El emperador suspiró cuando el último de ellos salió, murmurando una serie de maldiciones en voz baja. El resto de la comida continuó en un maravilloso silencio. Tanya, dijo el emperador después de que hubiera pasado un tiempo, después de que el plato principal hubiera sido retirado y reemplazado por pequeños pastelitos. Sí, padre. Respondí. Él me dio una sonrisa suave y me preguntó, ¿te gustaría hacer nuevos amigos? A medida que se acercaba mi 8º cumpleaños, el emperador decidió que era hora de que interactuara con mis compañeros, es decir, otros niños nobles. Se había organizado incluso una reunión, un encuentro, una cita para jugar con varios niños nobles prominentes que estaban en la ciudad en ese momento. Una parte de mí se metió en esto pensando que sería una situación muy diferente. Una en la que me soltarían en algo parecido a un tanque de pirañas social. Un grupo de jovencitas de familias poderosas jugaban a pelearse entre sí mediante pullas y puñetazos. Tomaban nota de cualquier debilidad que pudieran encontrar y la explotaban al máximo de sus jóvenes capacidades. Un vestido fuera de temporada, un cabello fuera de lugar, zapatos que no eran lo suficientemente buenos, comer de forma salvaje, no hablar correctamente, etc. Pequeñas cosas que sus padres ya les habrían enseñado. Pensé que iba a ser el centro de algún juego, de quién puede ser el mejor adulador de la princesa o estar en la defensa constante, mientras buscaban cualquier grieta en mi armadura para parecer mejores de alguna manera arbitraria. Claro, por otro lado, esta podría ser mi oportunidad de conectar con otras familias nobles. Si jugaba bien mis cartas, podría causar una muy buena impresión. La imagen de una princesa inteligente y culta que, si bien no es una marioneta, no tiene ambiciones reales por encima de su posición. En esencia, una mezcla de satisfacción inofensiva, pero lo suficientemente consciente como para que cualquier intento de subvertirme para los objetivos de otro no merezca la pena en términos de compromiso de tiempo. Así que hice lo que siempre hago cuando me enfrento a un desafío. Me preparé lo mejor que pude para cualquier resultado. El primer paso fue saber con qué iba a lidiar. Una tarea bastante sencilla, dado que estas chicas fueron seleccionadas por el propio emperador. Solo tenía que pedirle sus nombres. Selene Jagrius, Louis Formal, Zainab Zaba y Sherry Tueli. Tras la poca investigación que pude realizar, dada la falta de una base de datos centralizada con la que trabajar, me di cuenta de que esta reunión era mucho más abrumadora de lo que inicialmente pensé. Cada una de estas chicas pertenecía a una familia extremadamente poderosa. Louis Formal, hija del conde de Itálica, una importante exportadora agrícola.
Aunque su tamaño no alcanzaba ni de lejos el de una metrópolis propiamente dicha, las fértiles tierras del dominio y su ubicación en la ruta imperial hicieron que esta región tuviera una influencia desproporcionada en asuntos políticos. Sherry Tueli, hija del influyente senador Tueli. Si bien no poseían provincia ni grandes extensiones de tierra, salvo algún viñedo y una mina ocasionales, tenían gran influencia en el Senado. Si bien impresionantes, los dos siguientes fueron los realmente desalentadores del cuarteto. Zainab Zaba, hija del señor mago de la ciudad-estado cliente de Zainab, en la costa norte del desierto occidental. Según he leído, el lugar es básicamente una magiocracia liderada por una camarilla de hidromantes que mantienen y controlan el suministro de agua dulce de la ciudad. Zainab es una ciudad zigzagueante, rodeada de grandes canales y salpicada de una cantidad vertiginosa de fuentes que proporcionan a sus habitantes un suministro constante de agua gratuita. Aunque el libro que leí sobre el tema parece desestimar la ciudad en su totalidad por ser insulsa y pobre, discrepo. Hay muchas maneras de exhibir riqueza. Algunos usan oro, otros construyen enormes canales rebosantes de agua y construyen enormes fuentes que abastecen continuamente de agua fresca a los ciudadanos en una región del mundo donde solo llueve 1 o 2 veces al año. Y, por último, la del cuarteto que más me preocupa, Selene Sgagrius. Hija única de Clodove Sgagrius, originaria de la región suroccidental de Soissons. Para agravar la situación, la familia Sgagrius es descendiente del primer emperador, el emperador Egidio Sgagrius. Según mi investigación básica, la familia Sgagrius fundó Sadera y gobernó el imperio durante el primer siglo y medio de su existencia. En algún momento, la dinastía imperial cambió cuando el hijo del último emperador Sgagrius cedió la corona al Senado para entronizar una nueva dinastía, la familia Metelo. Todavía no he encontrado una explicación única e imparcial de por qué se produjo el cambio. Pero si leo bien entre líneas, parece que alguien tenía un problema con la familia, ya que los últimos 6 emperadores Sgagrius se sucedieron en un solo año. 6 emperadores en un año. Bueno, eso no tiene nada de raro. Y el primer emperador Metelo ascendió al trono un día después de la abdicación del hijo de Sgagrio, quien además era el senador más influyente de su época. Hubo una coincidencia y luego ocurrió esto. El hijo del último emperador probablemente sabía que sus probabilidades de sobrevivir los próximos meses no eran muy altas, así que simplemente renunció a la corona para salvar su vida. O tal vez amenazó con caer a patadas y gritos usando sus fuerzas personales para asediar la capital a menos que le dieran un territorio que gobernar. Así que le dieron Soissons, la entonces región fronteriza del imperio. Supongo que nunca lo sabremos. No es que importe, ya que la familia Sgagrius aparentemente rió al último. Siglos después, Soissons es tan grande que consta de 3 provincias separadas: Soissons Superior, Soissons Inferior y Soissons Ulterior. Las 3 están gobernadas por un solo gobernador, Clovis Sgagrius, lo que otorga a la familia un enorme poder e influencia en la política imperial. Y dado su historial como ostentadora del título imperial, puedo afirmar fácilmente que ella será el mayor desafío en este encuentro. Así que, dada toda la investigación que he realizado, confío en los resultados de esta reunión de vástagos. Me equivoqué. Princesa, qué bonito es tu cabello. ¿Qué haces para que brille así? Y es tan suave también. Ojalá el mío fuera así. Mis criadas tienen que cepillarlo un montón por la mañana para que quede así. Estaba tan equivocado. Podrías hacer lo que yo hago y simplemente hacer que lo aten un poco, Sherry. ¿Crees que me quedaría bien? Por supuesto que lo hará. No planeé esto, preparé una batalla política de ida y vuelta entre descendientes de familias poderosas. Claro, no esperaba argumentos bien pensados ni articulados dadas sus edades. Incluso recuerdo que me dije a mí mismo que debía ser indulgente con ellos debido a sus edades, pero también me preparé para cualquier genio inesperado que pudiera estar entre nosotros. Pero esto... Un brunch bajo un cenador en los jardines del palacio, con chicas que se comportaban como esto. Eché un vistazo rápido a la colección de animales que me rodeaba. 4 chicas sentadas en una mesa redonda con pequeños bocadillos en platos un poco menos pequeños y tazas de té dulce. Zainab, de cabello oscuro, ojos color ámbar y piel bronceada, se jactaba de su destreza para nadar y hablaba de cómo recién estaba aprendiendo magia acuática, cuyas orejas minúsculas hablaban de una ascendencia inhumana. Selene Sgagrius, una marimacho pelirroja cuyos expresivos ojos verdes parecían burbujear de energía y emoción, especialmente cuando se lamentaba de cómo su madre seguía comprándole vestidos molestos que terminaban rotos debido a su estilo de vida activo.
Yui Formal, una chica de cabello naranja, 2 años menor que nosotros, quien balbuceaba lo nerviosa que estaba antes de venir aquí y que le preocupaba hacer el ridículo delante de nosotros. Y Sherry, la hija de un senador, de cabello castaño claro y 2 coletas, que actuaba excesivamente emocionada por las cosas más insignificantes. Hablaron de vestidos, animales lindos, libros graciosos, cómo se peinaban, temas que les costaban con sus tutores y contaron historias de sus hogares. Se comportaron como niñas. Así que no me había preparado para esto en absoluto. «Princesa, ¿estás bien?», preguntó Sherry. «Sí, ¿estás bien?». Selene repitió la pregunta de Sherry. La pelirroja puso la mano en el brazo de mi sillón. «¿Hace demasiado calor? Podemos entrar si quieres». No, estoy bien», dije con una sonrisa al cuarteto para tranquilizarlos. Solo estaba pensando en otra cosa. «Bueno, si estás segura», dijo Sherry encogiéndose de hombros. «Solo avísanos si podemos entrar si quieres». «No creo que haga tanto calor», bromeó Zainab mientras mordisqueaba un pequeño muffin. «De hecho, hace un poco de frío hoy». «¿Pero no vives en un lugar caluroso, así que cualquier otro lugar sería más fresco?», preguntó Selene, con un leve asentimiento de Yui en el fondo. «Es más bien que en todas partes hace frío y yo vivo en un lugar normal», replicó la chica del desierto. «De ninguna manera. Los desiertos son súper calurosos». «No, en cualquier otro lugar hace frío». A medida que las bromas sobre las temperaturas normales entre las casas de las chicas se intensificaban, y luego derivaban en una carcajada maligna donde coincidían en discrepar, me quedé con un solo pensamiento: lo completamente desorientado que estaba en ese momento. Fue casi suficiente para hacerme rezar por algo que me sacara de esta situación completamente extraña. Casi. Con el paso de los meses, socialicé más con mis compañeros. Niños que hablaban y titubeaban sobre cosas infantiles. Vestidos, óperas, juguetes y otras cosas sin importancia. Aunque me considero afortunada de que estas niñas aún no hayan entrado en su etapa de chicos. Uf. Puedo tolerar que hablen de ponis adorables y las bromas infantiles que se hacen entre ellas. Si hablaran de chicos, estoy segura de que simplemente saltaría por la ventana para alejarme de ellas, una ventana en el primer piso. No les guardo rencor, son niños. Claro que van a ser infantiles. Y aunque intelectualmente sé que exigirles mi nivel de madurez e inteligencia es descaradamente injusto, dado que no tienen el conocimiento de 2 vidas anteriores a las que recurrir, no puedo evitar encontrar todo este asunto agotador. Cada día dedico no menos de 3 horas a alguna sesión de tutoría grupal. Además de mi entrenamiento mágico con el maestro Fandrel, estas clases sirven para enseñar las habilidades necesarias que un noble debe conocer. Algunas de las materias que puedo abordar son alfabetización, matemáticas, geografía, historia y un poco de filosofía básica. Materias comprensibles para enseñar de a la época actual. En cuanto a los demás temas, los que me han dicho que son integrales para ser una dama apropiada, bueno, todo lo que diré sobre el tema es que me alegro de que la marimacha Selene asista a estas clases, de lo contrario no tengo dudas de que sería la peor objetiva en esas malditas clases de etiqueta. Y ahora que he tenido tiempo de acostumbrarme a ellas, mejor dicho, a las chicas, me he dado cuenta de una triste verdad. Estas chicas no están aquí para ser mis amigas, o mejor dicho, esa no es la razón principal por la que están aquí. Son rehenes. Puede que vivan en condiciones opulentas en el barrio imperial, con sirvientes que atiendan todas sus necesidades, pero eso no cambia las circunstancias de su estancia. Viven en jaulas metafóricas. Jaulas doradas donde no les falta de nada, pero jaulas al fin y al cabo. Nunca demasiado lejos de los cuchillos del emperador si sus familias se portan mal. Sherry Tuley, hija de un senador que tiene gran influencia en ciertos círculos políticos. Zainab Zaba, hija del gobernante de un estado cliente del imperio. Miyu Formal, la hija del conde Formal, gobernante de una de las regiones agrícolas más importantes del imperio. Y por último, pero no menos importante, Selene Jagrius. ¿Por dónde empezar con su familia? Son descendientes de la primera dinastía imperial, poseen vastas extensiones de territorio económicamente productivo y, lo más preocupante, poseen grandes reservas de mano de obra y material para la guerra. Cada familia es poderosa. Cualquiera de ellas puede causar un gran dolor de cabeza si desea rebelarse contra el emperador. Fracasarían, quizás no la familia Jagrius si logran prolongar el conflicto y forzar una paz blanca, pero le costaría al imperio tanto tiempo como recursos.
Con amenazas en casi todas las fronteras, algunas de ellas provocadas por el propio imperio, las divisiones internas pueden rápidamente agravarse. Con familiares cercanos al alcance de la mano, estas personas poderosas podrían pensárselo 2 veces antes de alzar sus banderas en una revuelta abierta, o estar más inclinadas a apoyar al régimen actual, ya que sus familiares también estarían en peligro si Sadera fuera asediada. Por un lado, tiene cierto sentido. En una época, o su equivalente fantástico, donde el poder fluye según líneas dinásticas, es lógico que mantener a los hijos de una familia poderosa garantice un alto grado de obediencia. Además, existe la ventaja añadida de que, al criar y socializar a dicho rehén, o invitado, como podrían llamarlo, con un futuro miembro de la clase dominante, es menos probable que se rebele, dados los lazos preestablecidos de amistad o conocimiento. Pero, por otro lado, no puedo evitar encontrar toda esta dinámica un poco desagradable. No soy tan blando como para decir que ciertas acciones están descartadas cuando se trata de preservar la estabilidad e integridad de una nación, pero no puedo evitar encontrar desconcertante la posibilidad de que esto tenga consecuencias negativas. Que 2 niños sean amigos no significa que lo sean. Los niños son niños, y a veces pueden ser rencorosos hasta la exageración. El rencor puede derivar en una intensa antipatía, o incluso odio, y dar lugar a subordinados más pendencieros que obedientes. Peor aún, como conocen a los gobernantes, o al menos a parte de la clase dominante, comprenden sus procesos mentales, qué los motiva o qué botones presionar para obtener una reacción. En mi opinión, a pesar de lo comunes que puedan ser en esta época, estos acuerdos conllevan demasiados riesgos para mi gusto. Supongo que es un problema con los gobiernos totalmente hereditarios. Se podría preparar al próximo jefe de gobierno con la formación adecuada, pero también hay que aferrarse a ellos si demuestran deficiencias. Los monarcas sin duda pueden tener un lugar en una sociedad moderna, siempre que ese lugar les permita mantenerse alejados del control del gobierno. Aunque me gustaría echar por tierra toda la institución de la monarquía, incluso yo puedo ver que mi rechazo latente proviene de mi frustración con las acciones del Kaiser de Germania, entonces un monarca constitucional estándar de estilo japonés o británico. Será un pensamiento para otro momento, supongo. Maldita sea, muchacho, también escribiste mal los nombres en este. Lo siento maestro, no lo sabía. Sé que no lo sabías, ya que cometiste el error. Si me das un minuto, déjalo ya. Te dije que lo dejaras. Terminaré los papeles yo mismo, solo consígueme tinta y papel nuevos. Están atrás, detrás de la caja fuerte. Lo siento maestro. Quiero decir, sí maestro. Y recuerda lavarte las manos, no quiero tus huellas en todo, otra vez. Sí, maestro Rax. Observé con el rabillo del ojo cómo el chico salía corriendo del estrecho espacio de trabajo de Gaius hacia el almacén de atrás. Cuando logré escapar del pequeño círculo de niños que se había formado a mi alrededor, y que parecían aferrarse a mi cadera, me tomé la libertad de reunirme con Gaius Rax de vez en cuando a medida que pasaban los meses, escabulléndome del palacio con la misma ropa de plebeya que Julia me prestó. No tenía un horario fijo ni una fecha fijada para mi encuentro, simplemente aparecía cuando quería, pero siempre estaba seguro de que los guardias sabían mi aspecto para dejarme entrar. Eso sí que sería un problema enorme si me quedaba atrapado aquí. Probablemente debería comprarles algo a esos guardias. Arriesgan sus trabajos, y quizás sus vidas, para dejarme andar sin supervisión. Pero cada vez que intento darles dinero, se niegan, dicen que solo hacen su trabajo. Difícilmente lo hacen si me dejan salir, pero entiendo el principio de la declaración. Quizás cuando tenga la edad suficiente para tener mi propia propiedad, probablemente les pida que me atiendan y les den un salario inicial más alto como agradecimiento tácito por sus esfuerzos. La experiencia de hablar con alguien que no tiene ni idea de quién eres es relajante de una forma que no comprendes del todo hasta que te han atendido y mimado como me han atendido a lo largo de los años. Para mí, cada segundo de libertad vale su peso en oro, suponiendo que puedas pesar el tiempo. Pero volviendo a Gaius, he descubierto que es un hombre bastante interesante con quien hablar. Aunque admito que probablemente intenta descubrir quién soy realmente basándose en mis respuestas e inflexiones sobre los temas, al menos es lo suficientemente considerado como para ser franco al respecto. Más de lo que puedo decir sobre la mayoría de las cosas en la capital. Estas excursiones también me permiten echar un vistazo a la vida del hombre común, tanto como un eunuco culto y archivista podría incluirse dentro de la demografía mayoritaria del país. Está mejorando, dijo Gaius en voz alta, interrumpiendo mis pensamientos.
He visto a hombres adultos, 5 veces mayores que él, luchar con cosas que él ha aprendido. Cada vez que entro aquí, parece como si estuvieras frustrado porque él está haciendo algo mal, respondo con sarcasmo. Ah, ¿eso? Refiriéndose a sus palabras anteriores, solo le cuesta con los detalles. Cuidar las ies, cruzar las ts, no mancharse los dedos de tinta para que el pergamino no parezca una abominación manchada. Le queda mucho por hacer, pero está mejorando, de eso no me cabe duda. Unos pasos suaves nos alertaron de que el niño había regresado, sosteniendo una nueva pila de papel y una pequeña botella de tinta. Amo, anunció su regreso, extendiendo los objetos que tomó de la parte trasera, su mirada baja, dirigida al adulto, en señal de deferencia. El niño, Remus, era un semihumano, específicamente, un pariente lobo como rehenes. No se diferenciaba en nada de un adolescente humano de pelo negro, salvo por sus ojos heterocromáticos de color azul o marrón, caninos ligeramente alargados, una cola canina en la base de la columna vertebral y un par de orejas de lobo adicionales en la parte superior de la cabeza. Cuando conocí al chico, estaba hecho un desastre. Imaginen mi sorpresa al encontrarme cara a cara con este esclavo recién comprado, un poco mayor que yo. Un chico demacrado y pálido, con ojeras y visibles moretones por todo el cuerpo. Cuando le pregunté a Cayo por él, me dijo que lo había comprado por 50 sorugas en el mercado. Claro que tuvo que regatear con el comerciante, incluso un denario, debido a la edad, la condición física y la falta de educación de Remo. No soy tan orgulloso como para admitir que ya no soy tan ágil como antes, admitió Gaius cuando le pregunté por qué ahora tenía un esclavo. Puede que ahora esté bien, pero dale una década, o 2 si tengo suerte, y empezaré a bajar el ritmo. Remus es una inversión para mi propio futuro. Incluso 8 años y medio después, sigo sin comprender que la vida humana pueda intercambiarse como un saco de patatas o ganado. Si bien no me dejo llevar por la emoción hasta el punto de admitir que la vida es inestimable o invaluable, los líderes militares siempre han utilizado un análisis de costo-beneficio para determinar cuántas vidas deben gastarse para comprar la victoria. Naturalmente, los buenos líderes, o al menos los competentes, intentarán gastar la menor cantidad de vidas posible para lograr sus objetivos. Dicho esto, defenderé hasta el fin de mis días que el libre albedrío es un aspecto importante de la vida. La autodeterminación, dentro de lo razonable, es un concepto que siempre he defendido y que siempre defenderé. El límite para ello es cuando uno se compromete conscientemente con un contrato o estructura donde todos los requisitos y expectativas han sido expuestos a la vista de todos. Una persona no puede simplemente firmar un acuerdo, cuyas estipulaciones y expectativas se establecieron de manera clara y concisa, y luego quejarse de verse limitada por dicho acuerdo. Esto también aplica a las leyes. Incluso si a alguien no le gusta una ley, no tiene la libertad de infringirla y luego denunciar a los tribunales por imponerle sanciones. La libertad en la que creo es la libertad de cada persona para elegir por sí misma lo que desea hacer. Cuando se le quita a alguien la libertad de elegir por sí mismo, ya sean buenas o malas decisiones, se cruza la línea hacia algo con lo que nunca estaré de acuerdo. Autodeterminación, así de simple. Por otra parte, quizás me estoy identificando demasiado con el concepto de individuos obligados a realizar trabajos que no desean por una autoridad que afirma ser un poder superior a ellos. Alimento para el pensamiento, de todos modos. Muy bien, le agradeció Giaus al hombre lobo, colocando las cosas en su escritorio. No te necesito por ahora, así que sube a tu habitación y relee los pasajes que repasamos anoche. Anota cualquier cosa con la que tengas problemas para que podamos trabajar en ello más tarde. Te llamaré si te necesito. Sí, maestro Rax, dijo el chico con una reverencia, con las orejas colgando por la gravedad. Me miró brevemente, nuestras miradas se cruzaron brevemente, antes de subir corriendo las escaleras hacia su, supongo, habitación. Supongo que los chicos son chicos, se rió el eunuco mientras cambiaba los papeles de lugar. ¿Perdón? Pregunté. No es que no entendiera la frase, ya que yo mismo había sido hombre. Admito que yo mismo me metí en algunos líos a su edad, en mi primera vida, donde mi madre solo le decía al afectado que solo estaba siendo un niño. Quizás los estándares son un poco más estrictos aquí. Oh, nada, ignoró su propio comentario. Pero volviendo a lo que decías, mencionaste que te sentías como un pájaro enjaulado. Hasta cierto punto, sí, continué donde lo dejé, antes de que Rax empezara a reprender a Remus por su gramática.
No solo tengo que lidiar con la charla incesante de esas chicas sobre esta moda u otras cosas que me importan tan poco que apenas puedo fingir interés, sino que siento que me estoy dando contra un muro en mis estudios de magia. ¿No dijiste que tu tutor mágico había prometido darte algo nuevo para que te pusieras los dientes? Y todavía sigo esperando, di un suspiro exacerbado. ¿Has considerado que podría estar ralentizando a propósito tu educación mágica para que puedas concentrarte en tus materias más mundanas? Rax arqueó una ceja. Dijo que no cuando le pregunté, refuté esa teoría de la conspiración. Admito que también fue lo primero que me vino a la mente. Pero todos en Palacio, desde el emperador hasta las demás chicas, e incluso el personal, saben que estoy muy por delante de mis compañeros de clase en casi todos los aspectos. La única excepción es la etiqueta. Una vez más, gracias Selene por estar ahí. Mi mejor suposición era que Fandrel intentaba desesperadamente conseguir más material de Rondel, ya que probablemente vino aquí suponiendo que yo no sería un buen mago, para empezar. Incluso si fue el propio emperador quien lo mandó llamar, no me cabe duda de que mis habilidades eran muy exageradas. Exageraciones que el maestro Fandrel sin duda se dio cuenta. Dadas las circunstancias, y dado que el emperador estaba destinado a sobrevalorar al primer mago de su familia, es probable que Fandrel solo trajera el material didáctico mínimo, asumiendo que solo tendría una habilidad básica en el arte. Pero ahora que he revisado rápidamente todo el material introductorio que tenía a mano, se apresura a conseguir más material de la academia que tiene en Rondel. Esto me ha dejado en una situación incómoda, donde me veo obligado a repetir los mismos ejercicios básicos una y otra vez sin nada nuevo que aportar. Fue frustrante. Bueno, ¿has considerado practicar por tu cuenta?, propuso Gaius. ¿Por mi cuenta?, repetí su pregunta. ¿No es eso lo que hacen los magos? ¿Practicar su arte hasta encontrar algo interesante? ¿Experimentar y cosas así? Me aguanto la risa y digo, es un poco más complicado que eso. Si es así, créame, señorita Tana, dijo Gaius inclinándose. Es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y dudo que haya algo que quiera intentar desde hace tiempo. Suspiro, apretándome la nariz. Gaius tenía razón. Había algo que realmente quería hacer. O, mejor dicho, algo que quería volver a experimentar. Quería surcar los cielos una vez más. La libertad desenfrenada de volar, de sentir el viento aullando mientras volaba a gran velocidad era algo que necesitaba de vuelta en mi vida. Quiero volar de nuevo. Me contuve debido a las 1001 excusas que me inventé, incluso mientras se respondían solas. Pero con el paso del tiempo, me he vuelto cada vez más impaciente. Sí, sabía que Fandrel no tenía motivos para sospechar que soy un mago superior al promedio que ahora vive su tercera vida, pero me sentía tan limitado. Por supuesto, aprendí de primera mano en el entrenamiento básico que volar sin un orbe de computación es, en el mejor de los casos, difícil. Nos dijeron a los reclutas que lo mejor que podíamos hacer sin un orbe, o algún tipo de medio, era flotar o planear. La mecánica consistía básicamente en usar magia para reducir la propia masa y luego usar ráfagas de maná para impulsarse hacia adelante. Es terriblemente ineficiente en términos de consumo de maná, y a diferencia de un orbe que seguirá drenando maná para un hechizo de vuelo, si el mago deja de pensarlo un segundo, se estrellará contra la tierra. Probablemente se romperá todos los huesos del cuerpo con el impacto. Si lograra recuperarse y rehacer el hechizo de reducción de masa, eso no serviría de nada, ya que aún tendría que lidiar con la energía cinética de la caída. En general, se enseñó que era un tipo de hechizo de último recurso para usarse como un paracaídas. Reduce tu masa y luego lanza maná debajo de ti para frenar tu caída. Ay, Dios mío, reconozco esa expresión en cuanto la veo. Gaius notó distraídamente mis expresiones. Debería avisar a los bomberos con antelación o mejor reservamos esta pequeña sorpresa para las denices del barrio imperial. No voy a prender fuego a nada, otra vez, recordé mentalmente. No hay necesidad de alimentar esa maldita sonrisa suya. Salí de su oficina antes de lo habitual, tenía cosas que preparar. Pude sentir que este hombre era una influencia horrible para mí. Y yo simplemente no puedo creer la audacia del muchacho. Cuando Molt era un muchacho, su padre le dijo que nunca entendería lo pesada que era la corona hasta que la usara. En aquel entonces, Molt no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Era miope y estúpido. El emperador es el emperador, le explicó a su padre con toda la lógica que un niño de 10 años podía reunir. Eso era todo lo que se necesitaba para obedecerlo. Su padre rió, le puso una mano sobre la cabeza y le dijo que algún día lo sabría.
Ojalá el mundo fuera tan simple como él pensaba que era entonces, pero ahora... Ahora Molt estaba atrapado con un hombre al que hubiera preferido descuartizar antes que estar en la misma habitación con él durante un período prolongado de tiempo. Clovis Jaggius. O como le gustaba presentarse, Clovis Jaggius, gobernador de Soissons, destructor de bárbaros, mecenas de las artes y las ciencias naturales, sangre del primer dragón y amo de Occidente por la gracia de los dioses. Pero lo más importante, en lo que a Molt respectaba, era el hombre más peligroso del imperio. Unos años mayor que Molt, Clovis Jagrius era el jefe de la segunda familia más poderosa del imperio. Si bien la diferencia entre sus casas era tan grande como el océano mismo, Clovis seguía siendo un hombre poderoso. Poseía 3 provincias hereditarias, algunas de las más ricas del imperio, con una cuarta provincia a punto de establecerse, y comandaba nada menos que 10 legiones, y acumulaba material suficiente para armar a otras 5 sin problemas, con un número indeterminado de auxiliares. Se comportaba como un noble extravagante y pretencioso, ataviado con brillantes rojos y dorados, con piedras y metales preciosos adornando su figura, pero Molt sabía que era una artimaña. Las gemas que lo hacían parecer un noble opulento estaban todas encantadas con protecciones y magia poderosa, un beneficio por ser un mecenas de las ciencias naturales. Así es como lo llaman cuando tienes una pequeña hendidura de magos heréticos en tu ciudad que producen magia buena sin tener que pasar por rondelos o academia. La parte más misteriosa del conjunto era su bastón. Aunque no cojeaba, Molt nunca había visto a Jagrius sin ese bastón de marfil con una gema rojo sangre en la punta. Los propios magos de Molt le habían informado hacía tiempo que también estaba encantado, pero le advirtieron que lo estaba mucho más que el resto de su indumentaria. Pero el equipo encantado no era su principal medio de defensa. No, ese honor recaía en su guardaespaldas personal. El emperador miró de reojo a George, el monstruo de Clovis, que se encontraba a un paso detrás de donde estaba sentado el gobernador. Era un gigante de 2 metros de altura, armado con una espada que parecía más una espada corta que una simple cuchilla, y ataviado con una reluciente armadura de escamas de dragón. Con el cuerpo oculto por la armadura y el yelmo ocultando todo excepto un par de penetrantes ojos dorados, los rumores sobre su verdadera identidad corrían a raudales en algunos círculos. ¿Era un gigante enano, por redundante que fuera la frase? ¿Era un semihumano? ¿Un orco o un ogro entrenado para la civilización? Quizás el gigante no era un hombre, sino una construcción de cadáveres cosidos, potenciada por alguna forma de magia negra. La verdad del asunto, como han atestiguado sus propios agentes, es bastante mundana. El hombre era efectivamente humano, o al menos parecía lo suficientemente humano como para no ser considerado mestizo. Según sus hombres, era simplemente un fenómeno de la naturaleza, cuyo cuerpo estaba cubierto de cicatrices y tatuajes rituales que servían como vestigio de su pasado primitivo. La historia que sus agentes habían recopilado era más o menos así. George era un bárbaro del lejano oeste que se unió a Jagrius hacía unos años. Supuestamente, mató a un dragón que quemaba tierras de cultivo en los territorios occidentales. Sigarius lo llevó a la corte como una especie de trofeo y le rindió honores. Sin embargo, en vísperas de estas festividades, el papel del hombre como guardaespaldas se materializó. El gigante había descubierto un complot para asesinar al gobernador y se interpuso entre Jagrius y la espada de un asesino aryo. Sobre el cadáver de la criatura, encontraron documentos que detallaban un complot para matar no solo al gobernador, sino a toda su familia, junto con una lista de colaboradores y la ubicación de otros aryo en Soissons. Jagrius respondió con una brutalidad implacable. Se allanaron refugios, se torturó a muerte a colaboradores en la corte, se colgó a sospechosos de sermones de las murallas de la ciudad, se arrasaron aldeas y pueblos que, sin saberlo, albergaban aryo, y sus habitantes fueron esclavizados. Cuando Clovis, de su nuevo y fiel guardaespaldas, supo de la influencia del aryo en sus propias fuerzas, Jagrius diezmó sus legiones y purgó a sus líderes. Incluso atrapó a algunos de los agentes de Molt en el fuego cruzado de sus represiones. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, cientos yacían muertos, pero el poder de Clovis estaba más asegurado que nunca. Y el gigante, Jorge el matador de dragones, ha estado junto a su señor desde entonces. Molt casi desea que el asesino hubiera tenido éxito. Si se hubiera acabado con todo el linaje Jagrius, podría tomar las provincias y entregárselas a sus leales. La inestabilidad que esto podría causar sería problemática a corto plazo, pero le traería a su dinastía muchísimos dolores de cabeza en el futuro. Tal como el que estaba experimentando ahora.
¡Qué audacia, su majestad!, continuó Clovis con su despotricación. Le ha dado un techo, comida de su mesa, tutores que le enseñen letras y un futuro de comodidad con el que pocos pueden soñar. ¿Y así es como paga su generosidad? ¿Traición? Supe en ese mismo instante, por muy melosas que fueran sus palabras, que era un hombre sin un ápice de honor, incluso un asesino de parientes en potencia. El tipo de persona que ninguna persona decente debería tolerar. Así que me encargué de traerle esta horrible novedad. Molt tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco mientras escuchaba a Clovis contar su historia. Bajo su apariencia amistosa, se escondía el corazón frío de un tirano brutal que simplemente carecía de poder para imponer su voluntad. Esta es una acusación grave, respondió finalmente Molt. Espero que tenga alguna prueba que vaya más allá de una sola conversación que solo usted y sus allegados puedan atestiguar. Por supuesto, majestad, indicó Zagreus a su guardia. Los guardias pretorianos, con aire reflexivo, alzaron la mano hacia sus espadas mientras el gigante avanzaba varios pasos. De forma anticlimática, el matadragones colocó varios papeles sobre el escritorio del emperador. Estas son las cartas con las que pretendía convertirme en un traidor con palabras bonitas y promesas vacías. El emperador levantó la carta para simular que la inspeccionaba, pero no necesitó leer ni una sola palabra para saber que era su letra. Los tutores del niño no paraban de hablar de lo refinada que era su caligrafía. Si Katy quería rebelarse, necesitaría el apoyo de Zagreus para tener una posibilidad de victoria. Maldito sea ese chico. Aunque no puedo afirmar si sus acusaciones de traición son ciertas, mintió Molt con calma. Las pruebas presentadas justifican una investigación más exhaustiva de las actividades del príncipe. Si esta amenaza resulta ser auténtica, le agradezco sinceramente haber descubierto esta conspiración, Lord Zagreus. Su majestad, por favor, no se rebaje a agradecerme. No soy más que un simple sirviente del imperio, simplemente hice lo que el honor me exigía. La pura sinceridad en la voz de Clovis casi hizo creer a Molt que hablaba en serio. Casi. Algún tiempo después, tras intercambiar otras numerosas bromas poco entusiastas, Zagreus y su guardia fueron despedidos, dejando al emperador en una posición incómoda. Con solo sus guardias más cercanos y su sirviente de confianza a su lado, Molt pensó en las palabras de su padre. ¿Qué insensato había sido? Entonces, ¿es traición?, preguntó Molt con cansancio a Marcus, su ministro y sirviente de mayor confianza, sin apartar la mirada del papel que Clovis le había dejado. Su majestad, respondió el sirviente, sin entender la pregunta. ¿Cuántos de estos dijo que fueron interceptados?, preguntó Molt, sin querer aclarar su comentario anterior al ministro. 15, que sepamos, su majestad, respondió Marcus rápidamente, echando un vistazo rápido a la nota. 16 ya, supongo. Y los ojos advirtieron que podrían haber pasado desapercibidos más. Es imposible estar en todas las habitaciones, citó el emperador un informe previo de sus agentes sobre estas cartas. ¡Qué desastre! Lo cierto era que Molt conocía la traición de Katy desde hacía tiempo. Nada ocurre dentro de los muros de esta ciudad, y mucho menos en su palacio, sin que él lo sepa, sobre todo cuando involucra a miembros de su familia. Conocía los abusos de Zorzal, las inseguridades de Diabo, las andanzas de Pina, las excursiones de Tanya e incluso las traiciones de Katy. El chico podía ser sutil, pero no pasaba desapercibido. Incluso sin que sus ojos lo siguieran, una simple observación de sus acciones en las reuniones de la corte bastaba para despertar sospechas sobre él. El primer error de Katy fue asociarse con senadores que son opositores abiertos a las políticas de Molt. Su segundo error fue acercarse a los nobles que cuestionaban abiertamente la autoridad de Molt sobre sus tierras. Su tercer y último error fueron estas cartas. La mayoría fueron interceptadas. Lamentablemente, por el bien de Katy, no todas. El niño era demasiado ambicioso e inteligente para su propio bien. Si hubiera mantenido un perfil bajo y simplemente aceptado su lugar en la sucesión, fácilmente podría haber sido nombrado senador o incluso gobernador. Pero el niño tenía demasiado de su madre. Una vida simple no saciaría su orgullo. Una parte de él respetaba a Katy por eso, en cierto modo, en un sentido objetivo. Era justo que uno intentara ascender y tomar las riendas de su vida. En la práctica, Molt deseaba que Katy hubiera usado ese impulso para forjarse un lugar en lugar de conspirar para usurpar su trono. El plan inicial de Molt para lidiar con Katy era confrontar al chico y tratarlo discretamente.
sin condena pública, ya que eso solo llevaría a cuestionar la capacidad de Moll, si se hiciera público que su hijastro había conspirado para derrocarlo dentro de su propio palacio. En cambio, recompensaría a Katy con una posición de prestigio en los confines del imperio, tal vez en el lejano oriente, donde las ciudades son saqueadas con la misma frecuencia con la que el día se convierte en noche. Si Moll tenía suerte, el chico moriría por una flecha perdida y eso sería todo. Katy pasaría a la historia como un héroe trágico, un príncipe que murió por su imperio. Pero ahora que Zagreus lo sabía, y sin duda se lo había contado a sus aliados en el Senado, Moll simplemente no podía ocultar el asunto. Si Moll no castigaba abiertamente al chico, o tan abiertamente como la corte lo permitiera, Clovis y los de su calaña saldrían a la luz y lo tacharían de débil e hipócrita debido a las acciones previas del emperador contra elementos traidores en su corte. Y si Moll demoraba su respuesta, entonces Zagreus sin duda presentaría sus pruebas al Senado y dejaría a Katy a merced de ellos, recibiendo elogios no solo de sus leales, sino también de los propios aduladores de Moll, quienes ignoraban la naturaleza implacable de todo esto y creían sinceramente que se acababa de descubrir una conspiración en su contra. Pero todo este fiasco plantea otro problema que debe afrontar: la sucesión. Zorzal era su heredero, pero también era un completo imbécil al que le importaba más salir con sus amigos y abusar de esclavas que confiarle poder real. Probablemente arruinaría el imperio en un año con los juegos del Coliseo, a juzgar por lo que decían sus tutores. Y Moll preferiría dejarse consumir por gusanos antes que darle a Zorzal la oportunidad de convertir el palacio imperial en un burdel. Y aunque Diabo era más sensato, carecía de agallas para mantenerse firme ante cualquier tipo de oposición. Parecía querer disfrazarse de falsos elogios, sin importar lo que tuviera que hacer para recibirlos. El emperador no dudaba que la lengua del chico se volvería negra con todas las botas que lamería entre los vítores burlones de la corte. Ninguno de ellos era digno de heredar su corona. ¡Qué maldito desastre! En el peor de los casos, Moll se aferraría al poder hasta que algunos de sus nietos alcanzaran la mayoría de edad. Quizás alguno de ellos tendría más cabeza que sus padres. Aunque eso requería el matrimonio de uno de los chicos. Y aún tendría que lidiar con Katy rápidamente, no fuera que ese mocoso hiciera algo impredecible como: «Su Majestad», murmuró Marcus. Sí, Marcus, ¿qué pasa?», respondió Moll, todavía intentando calmar su dolor de cabeza. Marcus parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. «La princesa está, justo al otro lado de la ventana». «¿Cuál?». «Ah, sí, Tanya». Volvió de su pequeña excursión con mucha prisa y organizó una merienda improvisada en los jardines reales, justo al lado, con sus amigas. La verdad es que se alegró mucho con la noticia, pues, por muy